Muchas gracias, señor presidente. En nombre del Grupo Parlamentario de Podemos, darle la bienvenida, como no podría ser de otra forma. Un saludo a los representantes del sector hoy aquí en esta Cámara y decir que, nuestro grupo parlamentario no estaba aquí en la anterior legislatura, pero desde luego que quede claro que todo lo que sea defender a los pequeños y medianos productores, a los campesinos y a los ganaderos, por nuestra parte no va a quedar de luchar por sus derechos. Y no es la primera vez que hablamos también de este tema, de la revisión de las ayudas, aunque no estábamos en la anterior legislatura, pero sí se ha discutido, las diferentes comparecencias de la consejera de Agricultura y Pesca y Desarrollo Rural, al igual que también debatimos en comisión una PNL presentada por el Grupo Socialista, donde también hablamos de las ayudas al olivar dependiente y la uva de pasa, donde quedamos que teníamos un plazo hasta julio del 2016, donde se podían hacer algunas modificaciones y quedamos que todos los grupos presentes en esa comisión apoyábamos el trabajo de la consejera para intentar que todos estos sectores que se habían quedado fuera de las ayudas pudieran incorporarse. Pero decir desde nuestro grupo parlamentario que esta PNL que hoy debatimos aquí pensamos que es una carta a los Reyes Magos, que se ha pasado de hablar de 2 sectores o 3 sectores, pues a hacer una serie de propuestas donde se amplía esa solicitud, ¿no? Una lista mucho más amplia. Y hay que ser coherente y realista, y ustedes lo saben bien, los señores del Partido Socialista, que hay un total de un 12% del importe total de los pagos directos de las ayudas asociadas a la producción, es decir, tenemos 584,9 millones de euros anuales dentro de estos importes asignados, pues van dirigidos por una parte a la ganadería, para las vacas nodrizas, vacuno de cerdo, vacuno de leche, entre otros, y también para las ayudas a los cultivos, como es el arroz, cultivos proteicos. Entonces, nosotros decimos, si se le quita a un sector para ponerle a otro, ¿cuáles son las propuestas, no? Habría que analizarlo. Es decir, se plantea en esta PNL una serie de propuestas de ayuda a los cultivos y a la ganadería que no sabemos de dónde va a salir el dinero. Y lo que nos parece importante es saber si se van a eliminar las ayudas de un sitio para dársela al trigo duro o a los frutos de cáscara de secano, etcétera. Nosotros lo que pensamos, señorías, es que no se puede estar volcada toda la política agraria andaluza en discutir que no se haya reducido ni un duro para Andalucía, que nos parece importante que no se pierda ni un duro de las ayudas para Andalucía. Y mucho más, nos parece importante que esas ayudas que vienen tampoco se pierdan. Pero que lo más importante, y que pensamos desde el Grupo Parlamentario de Podemos, es que hay que defender no solamente que no se reduzcan, pero lo principal y lo fundamental, creemos que, desde el punto de vista, es a quién llega ese dinero, a quién llegan esos fondos. Porque, evidentemente, la política agraria comunitaria no se reparte de forma equitativa. Recibe más el que menos necesita, en contra y en detrimento de los pequeños agricultores y los pequeños ganaderos. Por lo tanto, es importante que se toque este tema. Nosotros pensamos que el reparto de ayudas se debe hacer aplicando las posibilidades de limitar los máximos, sencillamente. Es decir, dar más al que menos tiene y dar menos al que más tiene. Las ayudas de la PAC en el Estado español, por dar una cifra, solo 262 perceptores de la PAC reciben el 45% de los fondos. Y eso es lo que hay que cambiar, señorías. De 207.000 agricultores y ganaderos, de los 270.000 que cobran menos de 5.000 euros.
Por lo tanto, hay un problema de reparto. Otro ejemplo más es que en 2013, por dar otro dato, el 76,5% de los fondos se concentraron entre el 18,7% de los perceptores. Por lo tanto, y repito, no es tanto la cantidad, sino de cómo se reparte esa cantidad y a quién llega esa cantidad. Las ayudas asociadas, y además lo decía el portavoz del Partido Socialista, van dirigidas a los productores de determinados sectores agrarios y ganaderos que afrontan dificultades. Y, evidentemente, estas ayudas tienen el objetivo de incentivar el mantenimiento de los niveles de producción actuales. En definitiva, estas ayudas lo que pretenden es que los agricultores y ganaderos que no tengan ganancias suficientes por su trabajo, pues que se les ayude para que no tengan que abandonar esas tierras. Y eso pasa principalmente, según nuestro punto de vista, con el olivar en pendiente y con la uva de pasa. El olivar de pendiente que supere el 20%, que afecta a 71.500 olivareros y genera el 40% del empleo en el sector. Es decir, estas ayudas no solamente facilitarían el mantenimiento de estos agricultores con sus olivares, sino que también generarían una economía en la zona porque darían empleo. Y teniendo en cuenta las dificultades que tienen los trabajadores agrarios, principalmente las mujeres, los jornaleros y jornaleras, para reunir ese requisito que son las 35 peonadas, pues la verdad es que sería importantísimo que se mantuviera el olivar de pendiente. Y es verdad que hay un llamamiento por parte de las propias organizaciones agrarias que están preocupadas, por eso hoy esta tarde están aquí con nosotros para ver nuestro posicionamiento de que estas ayudas para el olivar de pendiente y para la uva pasa, para que se evite pues que desgraciadamente tengan que arrancar los olivos, esos olivos centenarios, y que además, como decía, se pierdan muchos miles y miles de jornales. Nosotros creemos, señorías, que es importante que se hable de cómo mejorar las condiciones de los sectores que tenemos, que hablar de los precios de estos productos también tenemos que hablar, porque no solamente el problema del sector pasa por las ayudas asociadas que dejan de venir, sino también por estos productos que no se les reconoce el precio real. Es decir, no se puede estar produciendo aceite de oliva con unos precios en alza que los consumidores pagan muchísimo más caro y, sin embargo, los productores siguen cobrando los mismos precios de años anteriores. Es decir, esa subida de precios en los productos que pagamos los consumidores no revierten en los propios productores. Y eso es lo que hay que poner medidas para que se deje de producir por debajo de los costes de producción. Y luego hay algo que es también fundamental y pasa porque el valor añadido se queda aquí en Andalucía. No es normal que, siendo los máximos productores de aceite de oliva, que el 50% del aceite de oliva que vendemos en Andalucía se venda a granel, se lo lleven los camiones, en otros países lo metan en botellitas y se lleve el valor añadido. Por lo tanto, nosotros decimos desde el Grupo Parlamentario de Podemos de que sí, de que hay que poner toda la carne en el asador para que estos sectores que están en riesgo se consigan que entren dentro de estas ayudas asociadas, pero que también, en vez de tanto brindis al sol, podamos poner remedio aquí en Andalucía a esto que se puede poner, como decía, teniendo en cuenta que no se puede producir por debajo de los costes de producción, garantizarle precios justos a estos productores y que ese valor añadido se quede aquí en Andalucía. Y para finalizar, algo que decía la portavoz de Izquierda Unida y que es fundamental, por muchas proposiciones no de ley que debatimos aquí y que aprobemos por unanimidad para mejorar el sector, si se aprueba el TTIP, estos sectores irán a la ruina y desaparecerán. Por lo tanto, un gesto importantísimo de cara al apoyo a este sector es decir no al TTIP, señores del Partido Socialista. Por lo tanto, sí a esta PNL, pero también decir no al TTIP. Muchas gracias.
Gracias, señora García. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Popular de Andalucía y en su nombre toma la palabra el señor González Rivera. Señoría, tiene la palabra.